Después de meses de negociación y de disputas políticas, el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por $70 millones que la Intendencia de Montevideo había gestionado para invertir en mejoras en limpieza y saneamiento, naufragó ayer en la Junta Departamental. El permiso requería una mayoría especial, la Intendencia con su propia bancada de ediles no llegaba. A los 18 con los que cuenta debía agregar 3 de la oposición. La bancada blanca ya había anticipado que rechazaría la autorización. Los colorados votaban divididos. Los dos que responden al sector Ciudadanos del ministro de Ambiente Adrián Peña apoyaban la habilitación, mientras que el edil de Ballistas y el del sector Tercera Vía se negaban a dar el voto. La llave quedaba en manos del edil Víctor Prado, electo por el Partido de la Gente, pero hoy independiente dentro del Partido Nacional, que durante el día tendió un manto de dudas sobre cuál sería su actitud. Finalmente se confirmó lo que se había anticipado: no acompañó. Titulares esta mañana en la prensa a propósito de este choque. Por ejemplo, el del diario El País. La Intendencia de Montevideo buscó voto hasta el final, pero no lo logró. El Frente intentó persuadir al edil de Unión Vecinal, a este que mencionábamos recién, a Prado, pero no tuvo éxito. Otro titular, el de La Diaria, muestra a Carolina Cose en la conferencia de prensa que ofreció al caer la tarde. No nos quieren dejar trabajar. El préstamo del BID a la Intendencia para limpieza y saneamiento no logró la mayoría especial requerida. Cose dijo que en la oposición hubo irresponsabilidad en perjuicio de la población montevideana. Finalmente, le damos una mirada a la tapa de El Observador, que va por otro lado, con el mismo asunto. Titula: Postura de Ciudadanos en préstamo del BID abrió brecha en la coalición. La Junta Departamental rechazó este jueves el préstamo de $70 millones para obras de saneamiento y limpieza en Montevideo, solicitado por la intendenta Cose. 2 ediles del Grupo Colorado de Adrián Peña votaron a favor, argumentando que no querían ser el palo en la rueda de la iniciativa y de ese modo marcaron perfil con sus socios. Hablamos hace unos minutos con el ingeniero Guillermo Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Ahora le damos los buenos días al doctor Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional Alianza Nacional. ¿Qué tal, Barrios Bove? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Una primera consideración más bien de carácter político, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que señalaba ayer en conferencia de prensa la intendenta Carolina Cose. Ella decía: la jornada de hoy, en referencia a la de ayer, no le hace honor a lo que ha sido la mejor tradición política de Uruguay. ¿Qué responde a este planteo? La tradición política de Uruguay ha sido destinar los préstamos de saneamiento a saneamiento. En ese contexto, siempre ha sido una política de Estado votar los préstamos de saneamiento. La intendenta, la administración Cose, innovó introduciendo en saneamiento elementos como son los de limpieza que no pertenecen a ese préstamo. Por eso la discusión y por eso no se acompañó esto, porque entendemos que la limpieza la debe realizar con los recursos propios. Recordemos, por más que la intendenta diga que no nos quieren dejar limpiar, que la intendencia destina 2.521 millones de pesos, unos $58 millones anuales de su presupuesto para limpieza. Si con eso no es suficiente. Lo que señalaba hace unos minutos el ingeniero Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, es que ellos partían y el plan era bastante más amplio, ¿no? Que obras necesariamente de saneamiento, y ponía énfasis él en que entendían el saneamiento desde un concepto más amplio, ¿no? Con lo que implicaba para la ciudad esa combinación de conjunto de obras que se iban a hacer también en el terreno de la limpieza, ¿no? A ver, el saneamiento y el drenaje pluvial estamos todos de acuerdo. Las obras de limpieza, las transformaciones en limpieza, como cuando se hizo el cambio a los contenedores, no requieren préstamos internacionales. Igualmente, nosotros se lo dijimos en la Intendencia y lo dijimos ayer en sala, y es bueno que la población lo sepa: todas las obras de infraestructura que se estaban planteando en este préstamo, llámese planta semiautomática de clasificación, llámese apoyar a las plantas actuales de clasificación y modernizarlas, nosotros estábamos de acuerdo.
es más, dijimos que lo íbamos a acompañar, si incluso se hacían variaciones en el préstamo dentro de las que permitía el Banco Interamericano de Desarrollo. La Intendencia siempre estuvo cerrada a la banda. Para negociar, además de sentarse a la mesa, tiene que haber voluntad. Y yo creo que eso fue lo que faltó de parte de la Intendencia. Lo mismo decían recién del otro lado. A ver, pero vamos a recapitular, si le parece, algo que comentaba Monsecchi respecto a cómo ve él que se dio el proceso de negociación para después tener su punto de vista. Y yo lo que tengo son los hechos sobre la mesa. Nosotros le presentamos a la Junta, antes de que se aprobara, estoy diciendo de memoria, creo que fue en mayo, junio, agosto, perdón, antes de que se aprobara, antes de que fuera el BID, le presentamos el programa a todos los coordinadores de bancada de los ediles. Hicimos audiencias públicas. Yo no tuve una llamada diciéndome, no estamos de acuerdo con esto, ni una. Después de eso que se aprueba en el BID, ahí nos piden una reunión. Y nos dicen que quieren $12 millones más en saneamiento, por escrito. Le dijimos que sí. Después que le dijimos que sí, nos dijeron, pero no, le dijimos que sí con fondos presupuestales, ¿está? Dijeron, pero esto no es suficiente garantía de que lo van a ejecutar, lo cual me parece un mensaje bastante horrible, digamos, porque el sistema político uruguayo tiene pila de garantías de rendición de cuentas de todo lo que nosotros religiosamente vamos, ¿no? ¿Está? O sea, para meterlo dentro del programa y que tuvieran las garantías del BID. Después nos dijeron que tenían las obras. Le dijimos, bueno, vamos a hablar de cuáles obras son. Pusimos las obras sobre la mesa en la mesa de negociación. El Partido Colorado nos presenta una propuesta de, bueno, pero vamos a pasar parte de lo de comunicación y garantías de seguimiento en la Junta y algunos otros requerimientos más que se me están escapando ahora. Le dijimos esencialmente que sí. Después de todo eso, aparece una propuesta de pongan $52 millones adicionales de saneamiento. Si yo tuviera $52 millones adicionales, no pedía un préstamo. Es decir, eso era una propuesta que era objetivamente imposible de aceptar. Entonces, yo creo que al final del día, instancias de negociación hubo, y que si acá hubiera habido voluntad política de aprobar, se aprobaba. Doctor Bove, ¿qué responde usted? A ver, hay determinados hechos que el ingeniero los mira desde su punto de vista y que no son ciertos. Nosotros no pedimos una entrevista con la intendenta después que se firmara el préstamo. La pedimos en los últimos días de octubre. La intendenta estuvo un mes y medio sin contestarnos después que nosotros hicimos pública la solicitud y la falta de atención a la oposición, como ha caracterizado la intendenta Cose. Nos recibieron el 13 de diciembre, recién nos recibió la intendencia para comenzar a hablar del préstamo. Ese día le llevamos una propuesta, le pedimos que queríamos una respuesta a la misma antes que el préstamo entrara formalmente a la Junta. ¿Qué hizo la Intendencia? Ese mismo día, después que nos fuimos del Palacio de Ladrillo, mandó el proyecto a la Junta. Esas no son formas de negociar. El 28 de diciembre nos contesta esa propuesta del 13. ¿Cómo se entera la oposición? Primero se le entrega a ustedes, a los medios de prensa, antes de que llegue a los destinatarios. Esas tampoco son formas de negociar. Igualmente, nosotros lo que siempre dijimos era, queríamos más saneamiento, y esa mayor cantidad de saneamiento, llegar a unas 20.000 personas, se debía hacer redistribuyendo los fondos del préstamo. Es falso que nosotros pedíamos 52 millones más, es falso. Primero porque esos 52 millones se componían 20 redistribuyendo dineros del propio préstamo, o sea, sacando lo que iba, parte de lo que iba a camiones y contenedores a saneamiento, y los otros 32 que eran contrapartida de la Intendencia ya había puesto 12 millones y faltaba poner otros 20 millones. O sea que lo que tenía que buscar en un presupuesto de 700 millones al año era buscar ahorros que permitieran conseguir 20 millones. Eso fue lo que la Intendencia en estos 60 días no pudo o no quiso obtener. ¿Faltó ahí más charla política también? ¿Cómo, perdón? Más charla política, digo, habilidades blandas en las negociaciones, de los dos lados quizás. Yo creo, puede ser que sí, pero cuando en un momento también, si bien fue el acuerdo de último momento lo que manejan de la parte de comunicación, hasta ayer de mañana
el componente que era 1 millón de comunicación no se podía tocar. Entonces, durante todas las negociaciones, hasta ayer en la mañana, eso no se podía tocar. Eso va creando un clima durante los 90 días que realmente no favorecen. Yo voy a ser sincero, cuando comenzó esta comisión a funcionar los primeros días de febrero, y después de un encuentro que había habido en la Intendencia entre, digamos, los representantes de los distintos partidos, los presidentes de las comisiones departamentales, nosotros habíamos iniciado una nueva etapa con otro espíritu, pero durante los 60 días se trató de imponer un proyecto como si fuera un contrato de adhesión. Eso era imposible. Por eso nosotros, vuelvo a decir, teníamos muchísimas coincidencias. Si hubiese sido 100% para saneamiento lo hubiésemos aprobado, pero puede ser que faltara un poco de sensibilidad y de cintura política, como tú decías. ¿Cómo les cae a ustedes en parte tener que asumir el costo político también de terminar siendo los que de alguna forma niegan las obras? No, a ver, vuelvo a decir, por ejemplo, en el día de ayer, todo lo que correspondía a saneamiento, en la noche de ayer nosotros presentamos una propuesta para que se pudiera hacer todo. Tengamos en cuenta que el préstamo del BID se componía con 70 millones que se volcaban, se pedían al BID, y 12 millones que era una contrapartida de la Intendencia. Esos 12 millones, al no salir el préstamo, quedan sin efecto, o sea, están en las arcas de la Intendencia y se pueden redistribuir. Nosotros ayer planteamos una moción para que esos 12 millones inmediatamente se destinaran a la población de Cerro Norte y Casabó, esas 2.200 personas que estaban incluidas en el préstamo del BID y que no iban a tener saneamiento, y sobre todo a la cuenca del arroyo Matoperros para evitar futuras inundaciones. Y a 2 barrios más, que en este momento no tengo acá listado, que con eso se contemplaban los 12 millones o se conjugaban los 12 millones. Eso fue presentado ayer y el Frente Amplio, en vez de votarlo, se retiró de sala. Monsecchi decía recién, bueno, que ellos tenían que estudiar ahora el tema, que no era cuestión de hacer cuentas así a lo apurado y que tenían que ver de dónde efectivamente iban a sacar los recursos y cuando pero no estuvieran esos 12 millones que ya se habían comprometido, en todo caso, en qué los destinaban, ¿no? Sí, fue más frontal la respuesta, ¿no? Dijo que le parecía... hacer cuentas de almacenero. Claro, hacer cuentas de almacenero le parecía un planteo ligero para tratar de sacarse la responsabilidad de no haber votado, ¿no? Pero yo, volviendo voy a lo que Perdón, con el mayor de los respetos, planteo ligero no es. Los 12 millones estaban destinados para eso, están separados en la Intendencia, porque se iban a destinar. No es que los tengo que salir a buscar, porque si no lo tenías que salir a buscar cuando firmaras con el BID. Y los montos y los proyectos están aprobados, no es que tengo que salir, estoy diciendo de un barrio que no existía y que tengo que ver si el proyecto ejecutivo técnico existe. No, son los mismos proyectos con los mismos montos que mandaron. Lo que pasa es que es muy fácil endilgarle a la oposición y no quererse hacerse cargo. Lo que el ingeniero Monsecchi decía era, eso que ofreció la Intendencia lo puso sobre la mesa en el supuesto de que además estaban los 70 millones de dólares que se podían utilizar en todos los otros destinos que estaban previstos, incluyendo limpieza, etcétera. Si los 70 millones de dólares no están, veremos cómo usamos esas partidas que efectivamente sí se puede decir que están disponibles, pero dice, hay que estudiarlo, no es un tema simplemente decir va para allá, va para esto, decía. No, Emiliano. A ver, creo que hay una confusión acá. La primera confusión es, el programa BID se componía de 70 millones que se pedían el BID y 12 que era una contrapartida de la Intendencia para formar un programa de 82 millones. Eso era necesario. Después, durante las negociaciones, la Intendencia buscó proponer otros 12 millones adicionales que ellos decían que podían hacer ahorros y poner otros 12 millones. A esos se refiere el ingeniero Monsecchi. Nosotros, el Partido Nacional, lo que se está refiriendo es a los 12 que ya estaba contractualmente firmado, comprometido con el BID. ¿Y saben qué son esos 12 millones? Son gastos de administración y financieros, gastos burocráticos. O sea, yo no estoy hablando de los 12 que se comprometían si salía el préstamo y que era parte de las negociaciones. Nosotros estamos hablando de los 12 que estaban firmados con el BID. Esos ya estaban reservados. Eso no hay que salir a buscarlos. Eso no hay que salir a rascar la lata dentro de la Intendencia. Por eso hay un error, creo que conceptual, del ingeniero por no leer la propuesta y porque su partido se retiró de sala.
Algo que en política también hay que ver las señales y la cortesía parlamentaria. Cuando nosotros nos mantuvimos en sala después de votar, escuchamos con respeto todas las fundamentaciones de votos de los ediles frente amplistas y que nos endilgaban esto, y cuando venimos con una propuesta, con la mano tendida para tratar de buscar la solución, agarrar la pelota y levantarme e irme de la cancha, creo que no es una actitud madura y coherente con el estilo republicano de nuestro país. En filas del Frente Amplio señalan en igual sentido lo que fue la actitud de los ediles del Partido Nacional, aplaudiendo y gritando cuando se conoció el voto del edil del Partido de la Gente, ¿no? Vamos a aclarar, ningún edil del Partido Nacional, nosotros no aplaudimos, lo que aplaudimos fueron las secretarías y las barras y el público que estaba. Y se aplaudió en un cuarto intermedio, porque también que si se hubiese aplaudido dentro de sala y durante la sesión, eso no se puede hacer y tiene que ser llamado al orden por la presidenta, como fue llamado en varias oportunidades. Creo que tampoco con ese mismo criterio tuvimos demostraciones que son legítimas de vecinos que estaban haciendo sus demostraciones en las afueras o incluso dentro de la Junta. Me parece que son demostraciones de expresiones de la gente que tiene todo su derecho, para uno y para otro. Lo que pasa es que algunos están acostumbrados a censurar y eso es lo que les molesta. Edil Barrios Bove, ¿cómo examina usted el comportamiento que terminó dándose dentro de la oposición departamental? Esta situación que ocurrió cuando hubo ediles del Partido Colorado, concretamente de Ciudadanos, que acompañaron, que votaron a favor de la autorización del préstamo con el BID de la Intendencia de Montevideo, siguiendo los lineamientos además del líder del sector, Adrián Peña, que es ministro de Ambiente y que entendía que ese plan de inversiones era coherente con líneas de trabajo que se están siguiendo a nivel nacional y que abarcan a la capital. A ver, es muy difícil entrar a opinar sobre un partido. Creo que sí, creo que esto no lesiona, como se ha tratado de establecer en algún lado, el trabajo de los ediles acá y el trabajo de la coalición en Montevideo. A diferencia del Frente Amplio, que siempre vota los 18 manos de yeso, los ediles de la oposición tenemos libertad de acción. Y eso fue lo que realizaron dos ediles de Ciudadanos, y yo debo respetar... ¿Cómo es eso de la libertad de acción? A ver, explíquelo mejor, por favor. A ver, acá no hubo un mandato de un partido a votar de determinada forma. Nosotros, por ejemplo, el Partido Nacional, se reunió en la bancada, los 8 ediles dijimos nuestra opinión, pero a nosotros nadie nos levantó un teléfono y nos mandó una carta para decir que teníamos que votar. Fue nuestro leal saber y entender. Y el mismo leal saber y entender fue lo que pasa con los ediles de Ciudadanos. El Frente Amplio, que tiene una mayoría de 18, como ustedes me han dicho, siempre votan lo mismo. Y siempre en temas que ha pasado en esta administración y la administración anterior, podría poner el ejemplo, cuando se trató la Virgen, habían ediles que querían votar de determinada forma y el Frente Amplio los mandató a no votar. Nosotros, el Partido Nacional y el Partido Colorado, se maneja de otra forma, no mandata a sus ediles, hace recomendaciones. En el caso del Partido Nacional, lo decidimos los ediles. En el caso de los ciudadanos, los ediles ciudadanos, yo tengo entendido que fue una decisión propia, respaldada y con una sugerencia, puede ser, de esa carta de el ministro Peña. También hoy en algún diario sale alguna opinión del subsecretario Amarilla, que opina que esto no afecta la ley de recolección de residuos. Uh-huh. Yo iba más allá en la evaluación política que le pedía, teniendo en cuenta justamente algunas de las declaraciones que hicieron dirigentes de Ciudadanos en las horas previas a la sesión de la Junta Departamental, ¿no? Por ejemplo, el propio Peña, pero sobre todo el diputado Ope Pasqué, defendieron que había que actuar en base a lo que se estimara más conveniente sin hacer lecturas electorales. Pasqué incluso fue un poco más allá, sostuvo que Ciudadanos no toma de rehén a los montevideanos por motivos políticos ni especulaciones electorales, ni tampoco adhiere a la estrategia del palo en la rueda. Fíjese qué expresión utilizó, ¿no? La del palo en la rueda, esa que el oficialismo a nivel nacional esgrimió tanto, utilizó tanto en la campaña del referéndum, ¿no? Acusando al Frente Amplio de que al querer derogar artículos de la LUC estaba poniendo un palo en la rueda en la gestión del gobierno de la calle Pou.
A ver, yo respeto la opinión del presidente de la Cámara de Representantes, no la comparto. Como legislador de Montevideo, yo tengo que tratar de sacar el mayor rendimiento a los recursos finitos. Acá se dice que hay que pensar en los más vulnerables, lo comparto. El problema es que con este préstamo de 70 millones de dólares solo se iba a llegar a 2.200 montevideanos con mayor saneamiento, que tuvieran acceso al saneamiento. Nosotros pretendíamos que en un quinquenio donde el proyecto era para llegar a 80.000 montevideanos, cosa que no se le va a lograr, por lo menos se llegara a 20.000. Multiplicar por 10 la propuesta de la Intendencia. Eso fue por lo que estuvimos negociando. Eso fue por lo que estuvimos negociando todo este tiempo, porque el saneamiento llegara a más barrios. Lo que pasa es que nadie se acuerda o nadie dice los 13 barrios que la intendenta Cose eligió dejar de saneamiento en este quinquenio para hacer el proyecto de limpieza, que como dije anteriormente, lo podía haber hecho con sus fondos propios, con los 50 millones al año, multipliquémoslos por 5, que tiene para gastos de limpieza en su presupuesto quinquenal. No, está bien, entiendo la explicación que usted da, pero yo iba a lo que desde adentro de la propia oposición departamental se señala o se dice sobre lo que implicaría, lo que hubiera implicado, lo que implicó, digamos, el voto negativo ayer en la Junta, ¿no? Estrategia del palo en la rueda. Ciudadanos no adhiere a la estrategia del palo en la rueda, dice Pasqué. Está bien, pero por eso yo le decía, yo respeto, pero no comparto. Yo no comparto que sea un palo en la rueda. De acuerdo, entiendo. Pero yo no comparto que sea un palo en la rueda. Digo, respeto la opinión, como en algunos casos, también en el Parlamento Nacional, el gobierno en ese caso ha votado dividido en algunas leyes que no han sido las que llevaron a la coalición de gobierno y que no estaban en el compromiso por el país. Votar dividido no creo que sea mal, y votar dividido en este caso no creo que sea un palo en la rueda. Yo por eso usted dice que esto no afecta la unidad, entre comillas, de la oposición departamental que se ha ido construyendo, que llevó a que se fuera con candidatura común en las últimas elecciones, etcétera. No afecta la unidad, para nada. Seguimos trabajando y en muchas cosas vamos a seguir pensando igual y compartiendo posiciones. Por eso, además, yo podría preguntarle qué piensan los de Ballistas o los de Tercera Vía, si eso no es un palo en la rueda. Ellos entendieron, también representantes del Partido Colorado, que no era un palo en la rueda. Entonces, por eso, yo no quiero discutir públicamente con el presidente de la Cámara de Representantes. Tengo otra visión, creo que no es un palo en la rueda, porque creo que la Intendencia, gestionando mejor los recursos que tiene, puede cumplir. Por eso, tampoco me pareció feliz la declaración de la Intendenta Montevideo diciendo, no nos dejan limpiar. La responsabilidad de limpiar no es de la oposición, los recursos los tiene, los programas los debe hacer con sus fondos, que bastante son los de la Intendencia. Lo que pasa que la Intendencia debe recortar algunos gastos superfluos. Por ejemplo, ayer decíamos, ¿no? Solo en contrataciones de contratos políticos, por año la Intendencia gasta 2 millones de dólares. Si esos 2 millones de dólares lo destinara a limpieza, a la compra de contenedores y contenedores, no tendría que estar pidiendo un préstamo. Por eso me llama la atención cuando dice... ¿A qué se refiere con contratos políticos? Y todas las contrataciones, por ejemplo, del ex subsecretario Ferrari, y todas las contrataciones que hay, más de 100 contratos que hay en la Intendencia de Montevideo, acumulan a lo largo del año, o sea, cada vez que tenemos que pagarles contratos de sueldo, son $1,5 millones. O sea, cuando el director Monsecchi dice no tengo, es que no saben buscarlo. A ver, la Intendencia recauda $2 millones por día. $2 millones, o sea, el problema es cómo gasta la Intendencia y en qué gasta la Intendencia. Y, por ejemplo, en este periodo, los contratos políticos y de particular confianza han crecido sustancialmente respecto a otras administraciones. Edil Barrios Bove, para terminar, estaba mirando los mensajes de los oyentes y hay varios que hacen referencia a que no entienden su explicación o su concepto de dejar en libertad de acción a los ediles del resto de la coalición en relación a lo que pasó en Canelones, por ejemplo, con el edil Juan López. A ver, la situación de Canelones es otra situación distinta. Ahí
el partido había definido una cosa, se había juntado la bancada y hubo un edil disidente. Yo no voy a criticar esa situación, porque por la misma forma creo que puedo opinar que, como en su momento lo dijo el intendente Vidalín, el Partido Nacional es un partido de hombres libres, cuando también hay que respetar las mayorías y las minorías. Cuando una bancada, todos exponemos nuestras ideas, y la bancada dice vamos para el Estado del lugar, uno debería acatar. También es libre de ir y hacer lo que hizo el edil Juan López. Ahora también uno se debe atender a las consecuencias, a las críticas, a los comentarios, y eso es lo que ha ocurrido con el edil Juan López. Edil Javier Barrios Bove, del Partido Nacional, Alianza Nacional, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Simplemente una cosita más. Yo pertenezco al sector Por la Patria, pero perdón, nada más, tiene razón. Era gracias por la puntualización. Que pase bien. Un abrazo, gracias. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Esta semana la protagonista en el ciclo Arte UI en Perspectiva es Marcela Arocena, psicóloga, logoterapeuta, pero además artista. Estudió Bellas Artes en paralelo con la carrera de psicología. Ayer estuvo en la conversación, ayer fue entrevistada por Daniela Blut, y uno de los temas que abordaron es, una pregunta que pueden hacerse muchos si observaron las dos obras de Marcela que tenemos acá en el estudio. Una, la más grande, Mujer de Espalda, esta que obtuvo una mención recientemente en la Bienal en Buenos Aires. Ese es un acrílico. La otra, la más pequeña, la que está acá arriba de esa mesita, la que se titula Niña, es una acuarela. ¿Cuáles son las diferencias para ella entre una técnica y la otra? ¿Qué tiene el acrílico? Contanos a los que dibujamos más o menos y a los que nunca hicimos ninguno de estos talleres, ¿qué te da acá? ¿El acrílico o la acuarela capaz que no? Claro, los dos tienen esta cosa en común de que es con agua, ¿no? De que se trabaja con un material con el agua que da esta cosa para mí de liviandad, ¿no? De lo etéreo, obviamente va como cada uno lo trabaje, ¿no? El acrílico tiene la contra, y para mí a veces la ventaja de que seca muy rápido, y podés trabajarlo capas sobre capas, todo lo que prácticamente cuanto quieras, es muy... Hasta llegar lo podés ir transformando como querés. El óleo, hay que manejar muy bien el óleo para no empastar, ¿no? Es una técnica que requiere, obviamente, mucho manejo. Pero a mí me atrapa un poco, igual que con la acuarela, el manejo del agua, ¿no? La acuarela tiene esa cosa también de lo espontáneo, que es lo que va quedando, ¿no? Hay que trabajar mucho desde la planificación, en definitiva, desde el dibujo, porque se trabaja de claro oscuro, por lo tanto los claros tienen que quedar desde un principio, y hay que saber jugar un poco con esa magia que tiene la acuarela, ¿no? Que es lo espontáneo, el movimiento del agua, respetar, ¿no? ese movimiento del agua, y tener un diálogo con la obra, con lo que nos va diciendo, ¿no? Y en los dos casos yo me manejo mucho desde ahí, ¿no? La entrevista completa está disponible en audio y en video en nuestro sitio web radiomundo.uy.
¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país.